¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el amor se convierte en el más oscuro de los odios? En México, la respuesta puede helarte la sangre. Hoy, te revelaré 3 historias donde el desamor desató fuerzas que ningún hombre desearía enfrentar. Arturo siempre se jactó de ser un hombre de razón, ajeno a supersticiones y creencias populares. Su ruptura con Renata había sido, en su mente, un acto de madurez. Se había cansado de sus celos posesivos, de su necesidad constante de atención, de la sombra asfixiante que proyectaba sobre su vida. La dejó en Monterrey, justo antes de mudarse a Querétaro por una oportunidad laboral que prometía un futuro brillante. 6 meses después, la vida de Arturo en Querétaro era todo lo que había soñado. Nuevos amigos, un trabajo estimulante, la libertad de hacer lo que quisiera. Sin embargo, una noche de copas, mientras celebraba un ascenso, una punzada de ansiedad inexplicada le atravesó el pecho. Era como si una cuerda invisible tirara de él, no hacia adelante, hacia el progreso, sino hacia atrás, directamente a Monterrey, a ese pasado que creía haber dejado atrás. Los días siguientes, la sensación se intensificó hasta volverse una obsesión. Soñaba con Renata casi todas las noches, pero no era la Renata que recordaba, con sus gestos dulces y su risa fácil. En sus sueños, su rostro se distorsionaba, se alargaba, y sus ojos, antes castaños, brillaban con una luz rojiza en la oscuridad, mirándolo fijamente, sin parpadear. Sus nuevos amigos en Querétaro empezaron a notar su cambio. Dejó de salir, su risa se volvió forzada y un velo de melancolía cubrió su mirada, siempre perdida en algún punto invisible. Su insomnio era tan profundo que las ojeras se hundían bajo sus ojos, dándole una apariencia fantasmal. Una tarde, mientras deambulaba sin rumbo por el centro histórico, sus ojos se toparon con una silueta familiar. Una mujer con un rebozo oscuro, con arrugas profundas marcando su rostro, era la viva imagen de la abuela de Renata. De esa abuela, se decía en los viejos barrios de Monterrey, que practicaba la hechicería en un rancho escondido en las faldas del Cerro de la Silla. La mujer lo observó, una sonrisa sin alegría asomando en sus labios agrietados, y Arturo sintió un escalofrío helado que le recorrió la espalda hasta la médula. A partir de ese día, su existencia se transformó en un calvario silencioso. Las mujeres con las que intentaba salir se alejaban abruptamente, con excusas vagas y miradas esquivas. Sus proyectos laborales, antes prometedores, se estancaban sin razón aparente. Las oportunidades se esfumaban de sus manos como humo. Pero lo peor de todo era la nostalgia incontrolable por Renata. Una nostalgia que no era suya, que no sentía en su corazón, sino que era impuesta, forzada. Una noche, mientras revisaba viejas fotografías en su teléfono, se detuvo en una imagen de ellos juntos en un viaje a Guanajuato. De repente, la imagen de Renata parpadeó y en su lugar apareció el rostro de la abuela, sus ojos penetrantes que parecían perforar su alma. Detrás de ella, en el fondo de la fotografía, Arturo distinguió un altar improvisado, una figura de barro con alfileres clavados en el pecho y lo que le heló la sangre, mechones de cabello que reconoció al instante como suyos. En ese momento, la verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. No era nostalgia lo que sentía, sino una presencia opresiva, un amarre macabro que lo arrastraba de vuelta a un amor que ya no quería, atado por hilos invisibles de brujería, urdidos desde las profundidades del Cerro de la Silla. La cuerda invisible que lo ataba a Renata no era un recuerdo, sino una maldición. Roberto, un hombre pragmático y escéptico, nunca imaginó que terminar con Elena en Oaxaca sería más que una simple despedida. Su relación, después de años de apacible rutina, se había vuelto un lastre. La monotonía lo había carcomido hasta el hueso y la sed de nuevas experiencias
de un respiro de aire fresco, lo impulsó a buscar un camino distinto. Elena, sin embargo, no reaccionó con la resignación que él esperaba. Sus ojos, normalmente suaves y llenos de dulzura, se endurecieron hasta volverse dos piedras opacas. Antes de que Roberto cruzara el umbral de la casa para no volver, su voz, normalmente melodiosa, se transformó en un susurro áspero y gélido. «Vas a regresar a mí, Roberto. Lo harás, aunque no quieras. El corazón siempre vuelve a su dueño». Al principio, Roberto desestimó sus palabras como el desahogo de una mujer despechada. Se mudó a la vibrante Ciudad de México, abrazando su nueva libertad con un entusiasmo casi febril. Pero al cabo de unas semanas, una serie de acontecimientos extraños comenzaron a tejer una red de inquietud a su alrededor. Los perros callejeros le ladraban con una furia inusitada cada vez que salía a la calle, sus ojos inyectados en sangre como si vieran algo abominable. Los espejos en su departamento se empañaban sin razón aparente, dejando una capa lechosa que, al limpiarla, revelaba formas caprichosas, casi amenazantes. Y por las noches, un aullido lúgubre, que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra, perforaba el silencio, erizando los vellos de su nuca. Una mañana, se despertó con un dolor agudo y punzante en la espalda, como si un hierro candente lo hubiera marcado. Al verse en el espejo, descubrió una marca rojiza, irregular, que se asemejaba a una quemadura antigua y que no había estado allí la noche anterior. Un día, mientras regresaba del trabajo, un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y manos que olían a hierbas y tierra, lo detuvo en el mercado. Sus ojos, antiguos y sabios, lo miraron fijamente, con una intensidad que traspasaba. «Joven», le dijo con voz grave, «su alma está siendo reclamada. Tenga mucho cuidado con la nahuala». Roberto intentó reírse de la advertencia, pero las palabras del anciano se le clavaron en la mente, dejando un pozo de inquietud. Esa noche, el aullido fue más fuerte que nunca, y se mezcló con el sonido inconfundible de pasos pesados que arrastraban, como si algo gigantesco se moviera sigilosamente por la calle. Con el corazón martilleando en su pecho, se asomó por la ventana. A la tenue luz de un farol, vio una sombra enorme, con una forma indefinida, como de animal, que se deslizaba entre las sombras. No era un perro, ni un lobo, ni ningún animal que él conociera. Tenía ojos que brillaban con un fulgor rojo en la penumbra y una silueta que se parecía extrañamente a la de una mujer, pero deforme, monstruosa. Al día siguiente, la marca en su espalda había crecido, extendiéndose por su piel como una enredadera maldita, y el dolor era insoportable. Roberto lo supo entonces, con una certeza helada que le erizó los cabellos. Elena, o lo que Elena se había transformado por la rabia y el desengaño, venía por él, metamorfoseándose en la criatura de la noche, la nahuala, para reclamar lo que ella consideraba suyo. La condena que ella había invocado se cernía sobre él, arrastrándolo de vuelta a la oscuridad de un amor que ya no existía. Miguel siempre fue un hombre de impulsos, de decisiones rápidas y a menudo dolorosas. Su relación con Sofía, que había florecido en las calles coloniales de Puebla, terminó de la manera más cruel, con una infidelidad descarada y la subsiguiente ruptura. Cuando Sofía lo descubrió, su mundo se desmoronó, dejándola con el corazón hecho pedazos y la amarga promesa de no volver a ver a Miguel. Él, por su parte, huyó a Guadalajara, creyendo que la distancia geográfica sería un escudo impenetrable contra el rencor de Sofía. No imaginaba que el rencor de Sofía era una fuerza que trascendía kilómetros, una marea oscura que lo alcanzaría sin importar dónde se escondiera. Al principio, la vida en Guadalajara le sonreía. Conoció gente nueva, encontró un trabajo que le llenaba y
y por un tiempo la culpa y el pasado quedaron sepultados bajo la euforia de lo novedoso. Pero al cabo de unos meses, una sensación de vacío comenzó a apoderarse de él, un hueco que no podía llenar con nada. No era la soledad, era algo más profundo, como si una parte esencial de él se hubiera desprendido, dejando una ausencia palpable. Empezó a experimentar fuertes dolores en el pecho, punzadas agudas que lo dejaban sin aliento, a pesar de que los médicos, tras innumerables exámenes, no encontraban ninguna anomalía física. Sus amigos comenzaron a comentarle que se veía pálido, que había perdido el brillo en los ojos, que una sombra parecía haberse instalado en su semblante. Una tarde, mientras caminaba por un parque arbolado, se encontró con una anciana de aspecto humilde que vendía amuletos y hierbas. La anciana lo miró con una compasión que le perforó el alma y con voz suave pero firme le dijo: «Joven, su corazón ha sido entregado a la oscuridad. Una mujer dolida lo ha reclamado». Miguel intentó reírse, pero las palabras de la anciana se le clavaron en la mente, persiguiéndolo como una sombra. Esa noche, el dolor en su pecho se intensificó hasta volverse insoportable. Sentía como si un agujero negro se abriera en su interior, absorbiendo toda su energía vital. En medio de la agonía, un pensamiento, claro y aterrador, se formó en su mente. Sofía. Con las manos temblorosas, buscó su nombre en internet, y lo que encontró le heló la sangre hasta las venas. Sofía había viajado a Catemaco, en Veracruz, una tierra famosa por sus brujos y hechiceros y por los trabajos de amarre y separación. Pero lo que había pedido Sofía era peor que una simple venganza. Quería que Miguel sintiera el mismo dolor que ella, que su corazón se secara, que su vida se vaciara de todo aquello que le diera sentido. Miguel se miró al espejo, el rostro demacrado por el insomnio y el sufrimiento. Su reflejo era casi translúcido, como si su esencia misma se estuviera desvaneciendo. Su corazón, o lo que quedaba de él, no latía con la fuerza de antaño, sino con una pulsación débil, distante, como un eco moribundo de lo que una vez fue. Sentía el frío de la ausencia, el vacío que Sofía había invocado para condenarlo a una vida sin amor, sin alegría, con un corazón negro y hueco, regresando a ella no por deseo, sino por el único camino que ella le había dejado, el de la desgracia y el dolor ineludible. El eco de estas historias nos recuerda que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Si el terror te gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas inmersiones en lo inexplicable. ¿Y tú? ¿Qué harías si te encontraras atrapado en un amarre o una condena así?